15 años, ya 15 años de existencia, Ceibal ha entregado más de 2.600.000 laptops y tablets y actualmente el 100% de los centros educativos tiene conexión Wi-Fi. Desde aquel 2007 en que el plan comenzó con niños y niñas de Villa Cardal en Florida, la conectividad se volvió más valiosa y la pandemia la volvió esencial para acceder a la educación a distancia. Entre historias emocionantes y desafíos técnicos, ¿qué nos deja esta experiencia que es única en el mundo y qué tiene aún, cuánto tiene aún para dar? Hoy en La Letra Chica, Ceibal, la joya de la corona. En octubre de 2005, en Davos, Kofi Annan y Nicolás Negroponte anuncian un proyecto que deja de boca abierta al mundo: fabricar un laptop que por su costo y por su diseño pudiera ser distribuido a todos los niños del planeta. Hace 15 años, más precisamente el 10 de mayo de 2007, un poco incrédulos, asistíamos a la puesta en funcionamiento de uno de los proyectos más ambiciosos del Uruguay moderno, el Plan Ceibal. Haber logrado en un país, en este caso Uruguay, que 500.000 de chicos en escuela primaria estén donde estén, tengan una computadora, es una medida política, de política real, de política concreta, de una importancia increíble. Yo creo que con el Plan Ceibal estamos dando cumplimiento a esa idea de Artigas, que sean los orientales, todos, no el grupo privilegiado de una clase socioeconómica alta. Con el Plan Ceibal estamos dando igualdad de oportunidades a todos los niños. ¿Dónde se ha visto tanta justicia en este país y en los otros? ¿Dónde se vio que los más pobres y olvidados tengan la misma capacidad que los otros? President Vasquez, who in his first term boldly said that he would do every child. That's absolutely unique. Nobody else did that. And the key word in that sentence to me was the word every. And it was total coverage. The second thing that was very important and still today very unique is that the telecommunications company is not in the private sector, it's in the public sector, as it should be. Y a mí mi maestra me dijo que iban a llegar las computadoras, entonces yo me puse feliz. Iba a poder hacer trabajos, informarme, entrar en Google. Estamos asistiendo, sí, a un cambio radical dentro de la educación, pero también algo que venimos reclamando hace mucho tiempo los maestros, que es todo aquello de democratizar el conocimiento, que en algunas zonas de este país es muy difícil el acceso al capital cultural. Esta es una, y tenemos esa posibilidad en nuestras manos. And now listen to this. Nos llama por videoconferencia y aprendemos inglés. Las herramientas que nos da Plan Ceibal, como por ejemplo las computadoras, las utilizamos para programar, los kit Lego, la impresora 3D, que tal vez nos sirven mucho para ciertos proyectos que hacemos. Fuimos al observatorio donde están las computadoras y nos mostró que habíamos encontrado un asteroide. Y al ser acá en Uruguay, en Barros Blancos, fue más novedoso y genial para todos. Se van a suspender las clases en los centros públicos, los centros privados, a todo nivel. Tuvimos que quedarnos en casa y la educación buscó la forma de no quedarse afuera. Buenos días, Kiara. Hoy vamos a trabajar otro poquito desde casa. Pero no todo era nuevo. La tecnología ya estaba en las aulas. A la sombra del Ceibal, a la sombra del Ceibal. 21:05 en toda la República Oriental del Uruguay. Muy buenas noches, esto es La Letra Chica, en una noche ventosa y muy ventosa y con alertas de más, como ya a esta hora todas y todos saben. Sara Sola, ¿cómo le va? Buenas noches, Tempo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, aprovechar para recordar que el MIES está realizando un operativo en caso de que vean personas en situación de calle que necesiten asistencia y para que puedan ir a un refugio, se pueden comunicar al 0800 87 98 y también por WhatsApp al 092 9100
092-9100, repito, 0800-8798 y 092-910000 para que esa persona pueda ir a un refugio, así que bueno, quedan ahí los números. Veíamos a los gurises en el tape, inevitable emocionarse con estas historias que hay detrás. En el bloque 2 y 3 entraremos en testimonios de actuales veinteañeros que fueron protagonistas en el momento del lanzamiento. Pero empezamos por autoridad y exautoridad. Exactamente, para repasar un poco lo que fue el pasado, lo que es el presente y lo que se viene también para el Ceibal, vamos a estar hablando y recibimos ya al fundador y primer presidente entre 2007 y 2020, Miguel Brechner. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La piel se me pone de gallina cuando veo por enésima vez los videos de esos, pero son increíbles. Muchas gracias. Y Leandro Folgar, actual responsable del Ceibal y también magíster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard. Buenas noches y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Un gusto tenerlos a los dos. Bueno, para arrancar un poquito por el pasado, Miguel, ¿cómo fue aquel día en que le tocaste la puerta a Tabaré Vázquez? Te dijeron tenés 15 minutos y le caíste con esta idea quijotesca, que hoy la tenemos como completamente quizás naturalizada, pero que en su momento fue era una un poco cosa locura. increíble. Me dieron una entrevista de 15 minutos y yo había pensado durante mucho tiempo cómo hacer el plan y qué hacer. Tuve la entrevista y a los 14 minutos, Tabaré me dice, Miguel, lo hacemos. Yo me quedé así y le digo, ¿viste que los 15 minutos rinden? Le digo. Y me dice, sí, Miguel, cuando hacemos cosas en serio en 15 minutos se puede hacer muchas cosas. Y después tuvimos una reunión más donde planificamos un poco el diseño y algunos otros detalles, y después fue increíble. O sea, si uno lo mira en perspectiva, para mí la visión de Tabaré de agarrar, o sea, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2006, no había nada de lo que hay hoy. Entonces, si uno piensa la visión de tirarse al agua y decir hacerlo, y fue fuerte, y la verdad fue increíble, ¿no? O sea, y a partir de ahí empezamos a buscar con quién lo íbamos a hacer, desde el punto de vista de gente. En ese momento había renunciado al Ministerio de Industria Miguel Mariatti, y yo lo llamé a preguntar si quería acompañar en esto, y me dijo, Miguel, ¿vos te das cuenta de lo que estás pensando? Le digo, sí, soy consciente. Me dice, es más grande que una telefónica, me dice. Le digo, no hay problema, sí. Me dice, lo único que quiero es trabajar de lunes a jueves, me dice. Qué linda condición. ¿Qué? Qué linda condición. No, y yo dije, a ver, yo sabía lo que Mariatti valía, y Ceibal tiene varios nombres importantes, uno de ellos es el de Miguel, y dijo que sí. Y después, nosotros habíamos hecho, yo era presidente del LATU, y nosotros habíamos hecho un proyecto para la Intendencia de tratar de ver si se podía fabricar a nivel nacional las máquinas expendedoras de boletos, las electrónicas, y en el llamado a ese cargo lo había ganado Fiorella Jaim, en una chiquilina, tenía muchos menos años que hoy, y entonces a ella le dijimos si se quería ocupar de la parte más técnica. Y después contratamos algunas personas más, y el día de mayo, ahí en Villa Cardal, Ceibal eran 7 personas. Para sacar adelante todo este proyecto. Para empezar a sacar adelante, porque nosotros sabíamos con que esas teníamos... 200 que o sea, esas 200 nos las regalaron, eran una prueba, y vimos enseguida que esto tenía obviamente mucha lógica, y después hicimos un llamado internacional de computadora donde se presentaron estas verdes y las que en ese momento fabricaba Intel, y adjudicamos y empezamos a entregar en noviembre en Florida. Y ya que nos regalaste una historia breve de todo eso tan importante, otra historia breve de la prehistoria de esto. ¿Cómo fue antes de llegar a Tabaré Vázquez con la idea, el link entre el planteo de Negroponte y el nacimiento? Yo leo el planteo de Negroponte dentro de todas las cosas de tecnología. Hay que tener claro, los que no vienen del mundo tecnológico, Negroponte, para los que venimos del mundo tecnológico, era un gurú. Es un gurú, es un referente, o sea, es un tipo de... Y cuando sale con esa idea, yo digo, esto es perfecto para Uruguay. Entonces le mando un mensaje a Jorge Lepra, que en paz descanse, que era el ministro de Industria. Yo era presidente del LATU, y Jorge me dice, exploralo. ¿Está bien? Exploralo. Ahí empieza el problema de ser Uruguay, así chiquito, en América Latina. Empecé a llamar al MIT y nadie me dio corte. O sea, todos decían, si no es 1 millón de máquinas, a nosotros no nos interesa. Y está. Soy persistente, y una de cosas que hago es correr maratones, y eso hace que uno sea determinado en lo que quiere hacer. Y entonces una persona de la Embajada Americana, Lilian Amy, me dijo, yo te ayudo, y
y empezamos a escribir hasta que el MIT, que era donde Negroponte estaba desarrollando este proyecto, el Massachusetts Institute of Technology en Boston, manda a una persona que es David Cavallo a Uruguay a explorar. Y por suerte a David le gustaba correr. Y entonces hicimos varios largos de 15, 20 kilómetros hasta que me lo gasté y dijo que sí. Le quedaba más cansada la oreja que las piernas después de cada carrera. Y dijo que sí. Y entonces salió perfecto. Y dijeron que sí, avanzamos, después vino Negroponte a Uruguay y me deja una laptop y me manda un mensaje que dice: esa es la laptop de Kirchner, te la dejé a ti. Lo tengo, ese mensaje lo tengo, o sea, porque él le dejó una Lula, porque él quería 1 millón de máquinas de Brasil y 1 millón de máquinas de Argentina. Y Uruguay lo que le podía era muy poco, porque por más que llegáramos éramos 500.000, eran 300.000 niños en primaria en aquel momento. Pero ahí decido, bueno, ya está todo más o menos acordado, la parte cómo hacerlo y ir a plantárselo al presidente. ¿Cómo llegaste vos, Folgar? Bueno, en realidad yo tengo un vínculo con Ceibal a lo largo de la historia muy variado. Ahora lo escuchaba a Miguel y pensaba, bueno, yo en 2008, 2009 ya tenía vínculo con Ceibal como alguien que estaba en educación y que estaba tratando de apoyar el despliegue del plan Ceibal en Uruguay. Recuerdo el proyecto Flor de Ceibo en aquel momento, en el barrio Boys y Merino en concreto, tratando de ver cómo esos dispositivos que estaban tratando de ser digamos, disponibilizados para los estudiantes, realmente se desplegaban en el territorio y generaban posibilidades. Y lo que iban generando en cada uno de los de la familia, de las comunidades, de los centros educativos, en las plazas, los diferentes lugares, y tenía sus desafíos, ¿no? Tenía sus grandes desafíos. Yo ahora también escuchaba a Miguel y pensaba, bueno, Negroponte sin duda un grupo, pero que a su vez muy influido por Seymour Papert, ¿no? Sí, no tenía idea de cómo implementar. Exacto, y muy influido por Seymour Papert, a su vez, un claro, psicólogo y matemático sudafricano que en su momento había desplegado el logo. Creo que muchos de mi generación, por lo menos, habíamos programado la tortuguita en ese momento. Y bueno, en definitiva, de cierta manera, el One Laptop Per Child viene también de esos preceptos construccionistas y constructivistas que venían de esa comunidad educativa que era el MIT y que también fue aprendiendo en su despliegue cómo esta certeza que teníamos de poner poder computacional en manos de los estudiantes es algo que es importante, cómo se podía lograr en ese momento con las posibilidades que la tecnología digital daba, en particular en 2007. Un detalle, a tal punto era necesario que en un momento en Ceibal fue fundamental el RAP Ceibal, la red de apoyo Ceibal, que era voluntarios, porque había que tener gente en todo lado que pudiera dar una mano, no había forma de organizarse si no teníamos 1.500 voluntarios en todo el país. Una de las historias que tenemos para más tarde también tiene que ver con eso. Pero me quedé pensando, Leandro, en esto que decías que lo veías en las plazas, en las escuelas del territorio, que ahí te empezaste a vincular con el plan Ceibal. En aquel entonces, ¿qué pensabas de fortalezas y desafíos del plan? ¿Qué recordás de aquellas sensaciones? Ahora estás al frente y son 15 años después, pero rescatemos de aquello. Y bueno, en realidad, claro, como mi primer aproximación, si se quiere, es desde lo educativo. Sin duda, el escuchar los ecos de lo que implicaba en cuanto al transformar las prácticas educativas para realmente lograr que esos dispositivos generaran todo lo que se quería generar. A la vez se veía todas esas posibilidades que ya estaban ahí, que era, que fuera el primer dispositivo de ese hogar, que hubiera posibilidad de conectividad a Internet. Las velocidades a las que se conectaban esos dispositivos a Internet no son ni cerca de las velocidades con las que se cuenta ahora. La posibilidad de interacción, incluso la manera en cómo los dispositivos se veían entre unos y otros en la red. Hoy a los especialistas en ciberseguridad les daría un infarto. Y lo cierto es que todo eso tenía en concreto particularidades en cada una de las comunidades que implicaban desafíos para quienes teníamos que trabajar educativamente con esos dispositivos y que fueron evolucionando. Después, tu pregunta inicial venía a mi vinculación con Ceibal.
está esa, posteriormente terminó proveyéndole servicios a la organización con un externamente. Siempre estuve vinculado, en definitiva, a Ceibal en todas sus etapas, viéndolo desde afuera, y a su vez, cuando termino yéndome a estudiar la maestría en el exterior, termino trabajando en el laboratorio donde tal vez todo esto había nacido, ¿no? Entonces esas vinculaciones se van dando como de manera bastante casual, pero a su vez enriquece mucho la manera como se mira a nivel global este fenómeno. ¿Se hablaba de la experiencia de Uruguay? Y bueno, es que Ceibal no llama la atención porque sea el primero, llama la atención porque se mantuvo. Llama la atención porque se reinventó a sí mismo. Hubo muchos países que implementaron One Laptop per Child. Solo Uruguay logró que pasara por todas las fases que pasó y que hoy se esté convirtiendo en una política de Estado. Pero hubo muchos países que lograran darle verdaderamente un equipo a cada niño de la escuela. Empezaron dándole un equipo a cada niño en muchos lados, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua. Con la idea de cubrir a toda la población escolar. Con la idea, pero después se quedaron sin nafta, se quedaron sin organización, tenían un diseño institucional complicado. Es mucho más complejo que entregar laptops, y eso fue la virtud institucional de hacer en Ceibal una mezcla de gente, de educadores, profesionales de la ingeniería, técnicos, sociólogos, o sea, toda una cantidad de gente diferente que permitió mirarlo de distintas ópticas. En otros países, o sea, lo que dijo Leandro es así, en el único lugar donde perduró y que sigue perdurando es en Uruguay. Yendo un poco a lo que ha sido el impacto, ¿no?, del plan Ceibal, y que en estos 15 años además se puede medir, los invitamos a ver la siguiente gráfica, que es el acceso a computadoras personales en 2007 comparado con 2016, justamente para edades de entre 6 y 24 años. No sé si lo estamos viendo, a ver, ahora lo vamos a pedir a la producción, porque se hablaba mucho, ahí está, de lo que era la brecha, ¿no?, que podemos ver entre el primer quintil y el quinto quintil en el acceso a computadoras, lo que era en 2007 y después lo que fue en 2016. A ver si podemos verlo de 2016. Porque se nota clarísimo cómo cambió a partir de la implementación justamente del Ceibal. Ahí vemos una escalera con una enorme diferencia entre el primer escalón y el último, y miren lo que es esto. Muchísimo más paridad. Sí. Miguel, comentarios. A ver, Ceibal resolvió muchos problemas en Uruguay. O sea, si querés, uno de los atributos que tiene es que Ceibal tiene la virtud de poder resolver un problema. Tiene una metodología que decir cuál es el problema, cómo lo resolvemos, y después le ponemos las restricciones. Al revés que en Uruguay, que a veces ponemos todas las restricciones sobre la mesa y después pensamos cómo hacemos el problema. Entonces esto era una idea que mucha gente nos dijo esto es humo, pero no, había que resolverlo. Entonces, el problema principal por el cual se lanzó Ceibal era romper la brecha de acceso a la tecnología. Eso era 2007. Y romper la brecha de acceso a Internet. Por eso había Internet en los barrios, por eso había Internet en las plazas, por eso había Internet en los clubes. A medida que avanzó el Internet se fue saliendo de eso porque ya había más Internet en todo lado. Entonces, pero Ceibal resolvió el tema del acceso, está en esta gráfica, y se mantuvo. Ceibal resolvió el problema de acceso a Internet. Ceibal resolvió temas que estaban pendientes, el de los libros. En una época la educación primaria entregaba los libros, después se acabó. Ahora los libros están, los niños tienen acceso y los jóvenes tienen acceso a textos y a libros de lectura. La versión final de esto es, como se llama, la Biblioteca País, pero tuvimos varios experimentos antes para hacerlo. Ahora, si en Uruguay se lee o no se lee, eso no tiene nada que ver. El acceso está. Hay que tener a los papás, las mamás y los abuelos y las abuelas leyéndole a los niños y a las niñas. Entonces, Ceibal resolvió el tema del inglés. O sea, en el año 2011, 30.000 niños de cuarto, quinto y sexto tenían clase de inglés porque no había más maestros de inglés. Y con el método de la videoconferencia de un docente remoto en distintos países del mundo y un docente local, subimos 80.000 estudiantes. Hoy aprenden y llegan a un nivel de inglés que me imagino que debe seguir siendo así, casi como A2, un 65% de la gente tiene un nivel A2, que es el nivel de la Comunidad Europea para cuando uno termina sexto. Entonces, la resolución o sea, eso es una de las grandes virtudes. Digamos, lo mismo cuando empezó robótica, yo recuerdo que un hijo mío me dijo, pero vos estás loco, ¿qué van a poner robótica? ¿Cuántos van a querer hacer robótica? Y hoy... O pensamiento computacional. Acordate hace 4 años atrás la discusión ¿para qué pensamiento computacional? Entonces, frente a un problema, Ceibal tuvo y tiene, y en ese sentido yo me sigo sacando el sombrero en la gente que trabaja en Ceibal, de resolver los temas.
Y entonces hace avanzar. Ahora, para adelante hay muchos más temas para resolver que quizás los que ya resolvimos. Pero esto es una cosa que la virtud que tiene es que cumple 15 años y que podemos estar los dos conversando. Folgar, dándonos un chapuzón de presente. Hay muchos temas para hablar de este presente y de la proyección a futuro. Pero primero, en cuanto a la imagen, se sacó la palabra plan, ahora es Ceibal a secas, y cambió el logo. ¿A qué responden esos cambios? Bueno, parte del desafío o parte de esa intención es darle la clara imagen de lo que es, ¿no? Una política de Estado que ha trascendido varios gobiernos y que en este último o esta última fase de maduración de Ceibal procura ubicarlo como un centro de innovación con tecnología al servicio del sistema educativo, que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, tratando de brindar el servicio a todo el sistema educativo y comprendiendo al sistema educativo como más que solo la Administración Nacional de Educación Pública. Para eso, Ceibal, como bien contábamos en su repaso, pasó por diferentes fases. Eran 7 personas al principio, empezó como un proyecto, era el proyecto Ceibal, después pasó a ser un plan. Y si uno va pensando en la jerarquización de las políticas públicas, está esa jerarquización lógica, ¿no? Proyecto, plan, programa. En definitiva, la idea de plan daba esta limitación en el tiempo cuando nosotros entendemos que este centro de innovación es un centro que tiene que estar tiene que perdurar y tiene que estar creciendo hacia adelante, enfrentando desafíos cada vez más nuevos. Y el cambio de ícono, de imagen, responde a que se necesita un sistema gráfico más amplio. Ustedes habrán visto las grandes empresas tecnológicas, para nombrar una, Google, por ejemplo, tiene la marca tan conocida y después tiene submarcas que representan el email, el calendario, cada uno de los servicios que brinda. Ceibal fue creciendo tanto que tiene esa misma lógica. Ustedes habrán, durante la pandemia, la estrella fue la plataforma CREA, pero tiene la plataforma de lengua, 2 plataformas de matemática, tiene la biblioteca País, que recién se mencionaba. Tiene programas específicos, tiene la red global de aprendizajes en lo pedagógico, tiene pensamiento computacional, ciudadanía digital, Ceibal en inglés, una dispersión y diversidad de identidades que se fueron creando por estos equipos descentralizados tan ágiles que impedían que la gente nos viera como esto, como un centro de innovación con múltiples maneras de aproximarnos a cada uno de las necesidades de la educación. Entonces se necesitaba una identidad más sencilla, que a su vez diera más amplitud y que permitiera que las subidentidades que están dentro de Ceibal estuvieran englobadas dentro de una misma expresión gráfica. Y por eso tiene esa forma en concreto. Estamos viendo en pantalla de que es como esa, no sé, C, no sé qué vendría a ser. En realidad es la forma, si ustedes miran el logo viejo, esas formas estaban superpuestas de 3 maneras diferentes para formar esa especie de figura humana, estrella. También era un macaquito. Un macaquito, exacto. Un macaquito de Ceibal. Bueno, esas formas se incorporan en una forma mayor que busca que se muestre ese crecimiento incremental y a su vez, digamos, respetando lo que se venía dando y llevándolo al siguiente nivel, con un claro indicio también de que el Ceibal que tenemos hoy es muy distinto al que teníamos en 2019 porque pasó una tormenta increíble y eso lo hizo crecer muchísimo e hizo que se aceleraran. ¿No? Fue clave, pero hizo que se aceleraran mucho de los proyectos y de los procesos que se tenían para adelante y que se incrementaran algunos proyectos que ya habían comenzado, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta imagen también busca hacer eso, la imagen de un Ceibal más maduro, un Ceibal que tiene para los próximos desafíos, para los próximos 15 años desafíos muy grandes, tan grandes tal vez como los que se enfrentaban en 2007 o más, porque la tecnología tiene ciclos de crecimiento exponencial y tenemos que poder dar respuesta a eso. Y en ese sentido sí hay un gran diferencial. Uruguay tiene, Miguel lo mencionaba, un equipo interdisciplinario al servicio del sistema educativo que no muchos países en el mundo se pueden dar el lujo de tener. Y creo que ese es el mayor valor que tenemos que poder aprovechar y que cada uno de los actores de la educación tienen que tratar de sacarle el mayor jugo posible. Es súper amplio lo que voy a plantear a continuación, pero vayamos a lo medular. Se declara la pandemia, la emergencia sanitaria, Ceibal pasa a ser absolutamente indispensable para la educación a distancia y se precisa que tanto los gurises como los docentes y los centros educativos accedan a un tráfico de datos impresionante, que es lo que requieren las videoconferencias. ¿Qué hubo que hacer? ¿En qué se tuvo éxito?
¿Qué quedó pendiente? ¿Qué nos dejó esta situación? Bueno, hubo que hacer muchísimas cosas y acá el equipo de nuevo fue crucial y esa interdisciplinariedad del equipo fue muy importante. Hubo, por un lado, que robustecer la infraestructura, pero antes que eso hubo que decidir un único mensaje, decir, bueno, este va a ser el canal fundamental a través del que nos vamos a comunicar y acordarlo con un actor tan importante para la educación uruguaya como es la ANEP, es decir, CREA va a ser el espacio fundamental de comunicación entre los estudiantes y los docentes. Y nuestra prioridad va a ser que no se interrumpa la conexión, porque sabemos que en educación lo más importante es ese vínculo y las interacciones de calidad que puedan tener esos estudiantes con los adultos que tienen a su disposición. Que eso pudiera darse a través de la plataforma CREA era una gran ventaja. Y de hecho, rápidamente nosotros, habiendo hecho ese acuerdo y robusteciendo un poco los sistemas que ya estaban en su lugar, un 65-70% de los estudiantes y docentes rápidamente pudieron mostrarnos que podían tener alguna interacción por ahí, pero quedaba todavía un 30% que obviamente, porque Ceibal había hecho su despliegue fundamental en centros educativos, en los hogares eso no era tan fuerte, digamos, o no se usaba para esos fines, entonces implicaba nuevos desafíos. Ese despliegue de conectividad en los centros educativos era muy importante para el país, pero en este contexto concreto no nos estaba sirviendo del todo. En las casas, llegaron a las casas. Y ahí hubo que hacer acuerdos con las telefónicas, tratar de robustecer los planes de conectividad que llegaban al hogar y a su vez hacer algunos cambios de tecnología, desarrollo de software y negociaciones con proveedores externos para que alojaran sus servicios en Uruguay. Las telefónicas, con diferentes formas a nivel de las tecnologías que cada una tenía disponible, pudieran liberar el tráfico y pudiéramos llegar en 1 año y medio a poder decir que en Uruguay el acceso a cualquier herramienta de Ceibal y a las videoconferencias, que además son soluciones tecnológicas que consumen muchísimos datos, fuera gratuito y liberado para cualquier persona en Uruguay, cosa que lo hace bastante único y es lo que nos ha prestado un poco de atención del ámbito internacional. Miguel. O sea, por ejemplo, desde el inicio de Ceibal había un convenio con Antel que el tráfico de datos educativos no iba a consumir ancho de banda. Pero eso no resolvía el tema de la videoconferencia. No vamos a entrar ahora en los detalles técnicos, ¿tá? Sí resolvía otras cosas. Bueno, eso es lo importante, tener una capacidad de ingeniería instalada propia, de poder tomar una solución abierta que había y instalarla en el Uruguay y hacer que la videoconferencia no consuma. O sea, yo creo que una de las cosas importantes de Ceibal es que la capacidad local adapta lo que hay afuera a lo que se necesita acá. O sea, cuando uno habla por Zoom o habla no por WhatsApp, por Zoom o por Teams, gasta casi 1 GB por hora. Es un disparate. Es un problema gigante que tiene. Ahora, la infraestructura es fundamental. Hay otros países de la región que lo único que pudieron hacer durante la pandemia fue usar la televisión. Claro, para dar clases, por ejemplo. Pero daban clases por televisión. O sea, en Uruguay se hizo. O sea, pero la importancia de definir para mí CREA como plataforma única y que todo el mundo use y obviamente se ajuste los servicios porque estaba diseñado para una cosa y viene una explosión. Pero lo otro que es importante es que la gente lo vea naturalmente el uso. O sea, que ahora que acabó la pandemia, la gente sigue usando, probablemente menos de lo que usaba antes, porque es lógico, pero que ya, o sea, los miedos se van, se van pasando con el tiempo después que uno usa algo. Y creo que, lo más importante de la pandemia es que aceleró a una cantidad de usuarios que estaban en modo, stand-by o semi-rechazo, a usarlo. Solamente un 10% de los docentes utilizaban, antes de la pandemia, sistemáticamente la plataforma para sus clases, ¿no? Y ese número ha cambiado significativamente post-pandemia. Obviamente aceleró y obligó a muchísima gente a incorporar procesos que no estaban incorporados. Y hacer uso de la herramienta que se tenía a mano, digamos. Claro, pero la gente le exige a los docentes, pero no le exige a los médicos, no le exige a otras profesiones. Uno va al médico y no está con la historia clínica. Claro.
ahora con la pandemia todo el mundo se ayornó, o sea, es natural, es un proceso natural y el uso, digamos, yo estuve mirando el otro día las gráficas que está dicho sea paso, está muy bueno el observatorio de datos de uso de plataformas y claramente se notan los picos cuando está la pandemia y baja la pandemia y baja el uso, pero es normal. O sea, yo creo que no debe, o sea... Pero hasta nosotros nos ha pasado en nuestras casas o en lo que sea, ¿no? Que al principio el uso de la tecnología fue mayor. Sí, sí, alguien que te explique y la segunda vez y ya la tercera canchereás. Pero al principio te sentís... Pero ahora le rajás en muchos momentos, ahora no querés saber de esto, salvo que sea una cosa, si preferís... Claro. O sea, vamos a vernos. Vamos a ver, pero hay que tener mucha paciencia para la adopción tecnológica, hay que tener mucha paciencia para ese crecimiento. O sea, no es WhatsApp una plataforma en matemática o una... Sí, y de hecho lo que creo que de los aprendizajes más grandes de la pandemia y de los desarrollos más importantes, además del que recién describíamos, todo esto que se decía de adoptar una tecnología de código abierto e implementarla y demás, estamos hablando de todo el equipo de TI de Ceibal trabajando a contratiempo, 24 horas, digamos, en ámbitos muy tensos, tratando de desarrollar cuanto antes esa solución. Y acá hay un punto muy importante que Miguel lo traía, y creo que es una cuestión que tenemos que seguir mirando hacia adelante como país. Hoy por hoy, toda organización es una organización de software, ¿no? Toda empresa es una empresa de software. Entonces el talento en ese sentido está muy demandado. Las capacidades que necesitamos de ese talento en todo el aparato del Estado, en todo el aparato productivo, son gigantes. Y tenemos que entender que la innovación, Ceibal siendo el centro de innovación con tecnología del servicio del sistema educativo, no puede darse solamente centralizada en Ceibal. El desafío que tenemos ahora, que es esta cuarta fase que yo siempre describo, en la que está Ceibal en este momento, que es un enfoque mucho más sistémico, implica que tenemos que tener contrapartes en las otras instituciones. Nosotros creamos, incubamos y después tenemos que lograr que se estructure dentro de los procesos de otras instituciones que también son estatales, porque así es como se moderniza, digamos, las posibilidades del Estado y de las políticas públicas ayornadas y flexibles. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de eso para poder entender? Por ejemplo, el monitor de centros educativos de la ANEP, ¿no? La ANEP finalmente le pidió a Ceibal un desarrollo concreto que es el monitor de centros para que en los centros educativos los directores de los centros pudieran tomar decisiones con información en tiempo real. Y es un desarrollo pedido por la ANEP entendiendo que esto era una necesidad que tenía y que para eso necesitaba un apoyo de determinadas características, y la interfase, la interoperabilidad entre esas dos organizaciones es la capacidad fundamental que tenemos que ir construyendo. Lo mismo con Ceibal y el Ministerio de Educación, lo mismo con Ceibal y la ANI, lo mismo con Ceibal y otras organizaciones, que hay que poder lograr que esas interfaces sean mucho más ágiles, y eso implica crear capacidades en Ceibal, sí, pero también en las otras organizaciones. Y no perder que Ceibal tiene que estar un paso adelantado en cuanto a innovación, porque la más lógica es que la institución que está siendo la innovadora siga innovando. Entonces, ¿ese sería tu deseo para el futuro de Ceibal, por ejemplo? A ver, a mí me encanta que en la rendición de cuentas se pasó el artículo de ley que tuvo la votación de todos los partidos de que Ceibal es el centro de innovación. Es una discusión que tuvimos, yo por lo menos hace muchos años que lo vislumbro desde el punto de vista institucional. La innovación más importante del sistema educativo en los últimos 15 años surgieron de Ceibal. No digo que no haya habido otras, pero... Ahora, lo importante es cómo se mantiene eso, qué nuevas cosas de innovación en los próximos 5 años va a empujar Ceibal para que el sistema primero diga que no, después diga que puede ser, después se empiece a adaptar. ¿Qué es lo que pasa siempre? Es lo que pasa siempre. Steve Jobs decía, si hubiéramos hecho un focus group, nadie hubiera diseñado el iPhone. ¿Tá? Y de alguna manera las instituciones que tienen esa capacidad de innovar tienen que seguir innovando. Y a mí me parece bárbaro que además transfieran la tecnología a lo demás, porque solo si hay simetría entre los actores puede haber avance. Uno de los problemas grandes que tiene esto, no viene el Estado uruguayo, es que hay muchos lugares que tercerizan servicios, pero la gente que define la tercerización no es la gente misma de la institución, sino los externos.
Y eso es peligroso. En Ceibal eso no sucede. Aún con servicios tercerizados, los que definen el servicio es Ceibal. Y eso es lo que le da el valor. La ingeniería o el desarrollo tecnológico de un país es saber lo que uno quiere, después ver quién se lo provee. Entonces, hay mucha cosa de desafío, digamos, pero no me cabe la menor duda que trabajar con las demás instituciones y resolverle el problema al que no lo puede resolver es perfecto. De hecho, recién se hablaba, por ejemplo, de que otros países respondieron con televisión. Uruguay también respondió con televisión y de hecho, parcialmente, pero de hecho pudo responder con televisión de una manera totalmente diferente de lo que todos los demás países pudieron responder con televisión. La función que nosotros le pedimos a la televisión era redirigir, aparte de eso, 30% que al comienzo estaba desvinculado, hacia las plataformas, mientras que en otros lugares era enseñanza directa. Y a partir de ahí surgió el Laboratorio de Medios Ceibal, que hoy tiene formatos propios, en donde se crearon los programas televisivos TA y C+, en su momento, y esos crearon la novela educativa transmedia, primer formato en el que se creó un libro, una radionovela, un videojuego, como un desafío profundo de la Red Global de Aprendizaje en asociación con la UTEC, el MEC, la ANEP, y se creó un nuevo formato, digamos, comunicacional, un nuevo formato educativo que es multimedia y que sucede por múltiples canales y que ahora va a venir la segunda parte y que esa innovación a su vez tiene la posibilidad de ser capitalizada por cada uno de los docentes porque cada uno de los medios por los que se expresa esa novela transmedia o ese contenido transmedia que estamos creando tiene correlaciones con fichas pedagógicas, materiales para el aula, los estudiantes pueden consumir ese contenido por múltiples canales. De hecho, fue sorprendente para nosotros porque queríamos atender específicamente al público de 14 años y sin que estuviera estructurado dentro del sistema educativo, 19.000 jóvenes uruguayos decidieron pasar por la experiencia de esa novela transmedia voluntariamente. Leandro Folgar, actual director de Ceibal, Miguel Brechner, ex director y fundador de Ceibal. Muchas gracias. Felicidades y felicidades para todas y todos nosotros por estas 15 primaveras que prometen mucho futuro, como estamos conversando. Y el hecho de poder estar con ustedes dos sentados uno junto al otro, hablando de pasado, presente y futuro de Ceibal, también nos parece la confirmación de un éxito de nuestra democracia, por qué no decirlo. Así que gracias por todo y para adelante. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias y bueno, quédense que ya seguimos con la letra chica, vamos a estar hablando con Avi Tejera, comenzamos con los testimonios y las experiencias con el Ceibal, ya venimos. Segundo bloque de la letra chica. Y a ver, Temponi, ¿sabe lo que me desayuné hoy estudiando para este programa? ¿Qué se desayunó? Lo que significa Ceibal. Ajá. Yo pensaba que era por el tema de la flor nacional y... Sí. No, significa Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica. Mire usted, es una sigla, además. Es una sigla, Además es no una lo sabía. Sigla. Muy bien. Bueno, muy bien. Como les comentábamos, en este bloque vamos a recibir a Avi Tejera Rocha. Avi tiene 20 años, es de Maldonado y estudia actualmente en el Oberlin College en Ohio, en Estados Unidos. Desde sus 5 años, su familia fue parte de la red de apoyo al Plan Ceibal, que mencionaba Miguel en el bloque anterior, y luego fue parte de Jóvenes a Programar, de donde egresó como analista Genexus y luego fue tutora técnica del programa, así que largo currículum. Avi, ¿nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Después de todo esto estaba buenísimo tener problemas técnicos y no poder comunicarnos. Ahí la vemos. Era como el chiste aquel, ¿cuál es el colmo de? Bueno, no, bien, todo en orden. Fluye. Gracias por estar con nosotros hoy, Avi. Muchas gracias a ustedes. Bueno, comentábamos que tu familia era parte de la red de apoyo al Plan Ceibal, de la RAP. ¿De qué se trataba esta red y cómo era la participación que tenían ustedes en esto? Sí, bueno, recuerdo que esto comenzó en el 2007 cuando se comenzó a implementar el Plan Ceibal. En ese momento, ahora haciendo las cuentas, yo tenía creo que 6 años, había cumplido 6 años, y justo estaba en la escuela y bueno, comenzó todo esto de recibir las XO, las Ceibalitas, pero había también una brecha en cuanto a lo generacional en que, bueno, por ahí los maestros y las maestras hasta ese entonces estaban acostumbrados a la educación de otra manera, sin implementar estas laptops.
Pero justo se dio la coincidencia de que mi papá siempre estudió por el lado de la computación, de la informática, y mi mamá siempre le gustó mucho el área social y voluntariado. Entonces, un poco como aprendiendo de ellos, vi que al notar esta brecha quisieron empezar a ayudar. Entonces en mi escuela ellos iban y voluntariamente explicaban a las maestras, nos ayudaban a nosotros. Y luego surgió esta red de apoyo del Plan Ceibal, que es el RAP Ceibal, en donde era prácticamente un grupo de voluntarios a lo largo del país que hacían exactamente lo mismo, pero sobre todo ayudaban con la distribución de las cebalitas en las distintas escuelas, porque en ese momento era no tanta gente como hay ahora en el Plan Ceibal y se necesitaba ayuda para hacer que llegara a todo el mundo. Y entonces mis padres quisieron comenzar a ayudar y yo iba con ellos, entonces terminé como siendo la voluntaria más chiquita ahí. Y bueno, y se iba a escuelas rurales también para acercarles las cebalitas y la verdad que era una experiencia muy linda que hasta el día de hoy recuerdo la empatía que se generaba con otros niños y niñas como yo, y yo compartía un poco de lo que había aprendido hasta el momento sobre las cebalitas, tener cuidado con las antenas que tenían en ese momento, las computadoras y bueno, un intercambio muy lindo. Y también el ver en distintas escuelas con distintas problemáticas, de distintos espacios. Avi, y en ese sentido, ¿cómo era la respuesta de los niños y las niñas cuando ustedes llegaban y empezaban a ver las computadoras, ¿no? Y aprender a usarlas y todo eso? ¿Cómo era eso, esa experiencia? Y yo siempre digo, nunca me voy a olvidar de las sonrisas de los niños y cómo me marcó. Yo en su momento cuando la recibí también habré tenido la misma digamos, reacción a eso, pero ver tantos otros niños y niñas recibiendo la computadora por primera vez y con esa curiosidad de explorar, de querer aprender más, la verdad que fue impresionante. Y recuerdo una vez que fuimos a una escuelita rural y una niña me contaba que su mamá tenía un emprendimiento de hacer mermeladas y decía cómo ahora iba a ser más fácil encontrar recetas para las mermeladas y usar internet. Y bueno, eso fue otra gran cosa, la conectividad, que en ese momento no había en todos lados, pero con Plan Ceibal se empezó a implementar. Y recuerdo que en ese momento UTU también ayudó un poco con la conectividad de expandir en distintos lados, cosa de que todos los niños en todas las escuelas pudieran utilizar las cebalitas y tener conectividad. ¿Recordás qué era lo que más le copaba a los gurises en el primer momento? ¿Qué es lo primero que querían hacer con la ceibalita cuando vos estabas colaborando ahí, asesorando? Sí, recuerdo que en ese momento traían distintos juegos. Había uno que era como un ping-pong que gustaba mucho. Y también utilizar el internet, tratar de buscar distintas cosas. Recuerdo que al principio, con las primeras versiones, que no sé si son las primeras que llegaron a las escuelas, pero es de las primeras que había probado los voluntarios del RAP Ceibal, el botón de Enter no funcionaba y funcionaba el de subir el volumen. Entonces recuerdo decirle a mis compañeros, apretá el botón de subir el volumen que va a ser Enter. Y después son cosas que se fueron ajustando. Era como un proceso de aprendizaje entre todos y siento que los niños y niñas también fueron parte de ese proceso. Entonces es algo que fue muy lindo y quizás en ese entonces no me daba cuenta de cuán grande era de lo que estábamos participando, pero realmente viendo al día de hoy cómo nos ha ayudado incluso con la pandemia, estar conectados y es un recurso que tenemos, y cómo ha cambiado la educación también, la verdad que es algo impresionante. Avi, comentábamos que estás en Ohio estudiando, si puedes contarnos un poquito qué es lo que estás haciendo ahí y el Ceibal, ¿tuvo algo que ver en este camino, en esta trayectoria de vida que elegiste a nivel académico? Sí, sin dudas. Bueno, acá en Ohio estoy estudiando astrofísica y ciencias de la computación, entonces ahí por el lado de la computación un poco esa influencia del Plan Ceibal también y de las oportunidades que me dio. Y en cuanto a esa influencia, a los 19 años, justo cuando me estaba preparando, estaba haciendo mis postulaciones a universidades en Estados Unidos, y justamente el Plan Ceibal ofrece un programa llamado Jóvenes a Programar, por el cual se enseña a jóvenes de 18 a 30 años los principios de cómo programar, y también se puede especializar uno en la segunda fase del programa en una tecnología en particular. En mi caso participé, transité todo el programa y terminé graduándome como analista GeneXus. Y luego, tras tener esa experiencia, la verdad que me encantó poder aprender a programar y tener
esa herramienta que también podía implementar en mis otros intereses, mi interés en la astrofísica. Lo implementé a un proyecto de divulgación llamado Físicamente Posible, que juntamos con unas compañeras, y la verdad que en ese momento lo vi como algo muy útil y una pasión que se despertaba. Luego surgió la oportunidad en la siguiente tanda, digamos, de Hub, de Jóvenes a Programar. Luego de que me gradué, estaban buscando a una tutora técnica o un tutor técnico para la clase de Introducción a la Programación, y postulé y conseguí el trabajo, siendo mi primer trabajo y también pudiendo transmitir a otros jóvenes lo que había aprendido. Y eso fue algo que me ayudó a seguir desarrollando este interés en la tecnología. Y bueno, luego se abrieron puertas como trabajar en Globant, también una empresa multinacional de tecnología, y ahí fue como desarrolladora Android. Y bueno, todas esas experiencias me dejaron experimentar un poco con lo que es la tecnología y ir viendo que realmente era una pasión, y fue lo que me llevó hoy en día a decidir que sea eso una de mis carreras, porque realmente sin ser por el Plan Ceibal no hubiera tenido realmente la oportunidad de seguir desarrollando este interés. Y bueno, fue también mi primer computadora en ese momento, entonces creo que todo comienza desde ahí, y fue como que conectó con ese momento importante de mi vida de postular a universidades, tratar de ir buscando mi camino para el futuro, y justo la tecnología y el Plan Ceibal para guiar un poco mi camino. Avi, un placer conocerte por esta vía esta noche y charlando de estos temas. Te deseamos lo mejor y nos reencontramos en cualquier momento. Suerte ahí en Ohio y éxitos. Muchísimas gracias, y le quiero mandar rápido un saludo a mis abuelos y a mis padres, que los amo mucho, y a todo mi Uruguay querido. Muchísimas gracias, Avi. Avi Tejera Rocha en La Letra Chica. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando con alguien más, que es Micaela Rodríguez, esas niñas y niños que veíamos que estaban recibiendo las primeras ceibalitas en Cardal. Bueno, vamos a hablar con una de ellas, así que quédense que ya venimos. ...52 minutos pasan de las 10 de la noche... de las 9 de la noche, ¿no? Sí, 52 pasan de las 9, 8 faltan para las 10. Me entreveré. Muy bien, exacto. Y estamos llegando finalmente a este tercer bloque de La Letra Chica, donde, como anunciamos, vamos a hablar con Micaela. Vamos llegando con lo que nos queda de raciocinio Dios mío. En esta noche. Che, y qué placer seguir compartiendo historias de los gurises, de aquellos gurises, porque nos vamos a Cardal, Florida, literalmente ahora para conversar vía Zoom con Micaela Rodríguez, y nos vamos también al recuerdo de aquel Cardal, Florida, esa localidad de 500 habitantes, el 10 de mayo de 2007, cuando se revolucionó todo Uruguay mirando hacia allí por esta experiencia que empezaba, y qué alboroto en el pueblo, ¿no? Cuando los gurises recibían esas primeras XO, las primeras ceibalitas, y de manos del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, en aquel momento. Así que, Micaela, buenas noches, gracias por recibir esta videollamada. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por recibirnos. Estabas en cuarto de escuela en aquel momento, ahora tenés 24 años. ¿Qué imágenes te vienen primero a la cabeza recordando aquella jornada de 2007? Como tú decías, lo primero que se me viene a la imagen es que era mucha la gente que había en el pueblo y no era algo tan habitual para nosotros. Y también una de las imágenes que se me viene es de mi maestra diciéndome de que me iban a entregar una computadora, y realmente en ese momento no me di las dimensiones de lo que hoy por hoy es el Ceibal. ¿Y recordás tu primer encuentro con la ceibalita? ¿Qué pasó? ¿Qué querías? ¿Qué buscaste? ¿Cómo fue? Claro, el primer encuentro fue, ni bien se terminó la jornada, nosotros volvimos a nuestro salón y estábamos todos mis compañeros que no habían recibido la computadora, y era yo la única que la tenía, y entonces estaba la computadora en el centro y todos nosotros alrededor, porque era algo totalmente nuevo para todos nosotros. ¿Y cómo fue después de esos primeros días el interactuar con la computadora? ¿Les cambió en algo la dinámica? ¿Cómo lo sentiste vos?
Sí, la dinámica cambió totalmente. Primero que nada, porque la escuela no volvió a ser la misma, porque a lo que vamos es que nosotros, la maestra que teníamos nosotros, pudo implementar muy bien en ese momento lo que era todo el Ceibal. Si bien ella no entendía mucho porque para todos era nuevo, también recibíamos muchas visitas día a día. Yo me acuerdo que desde que arranqué, después quinto, sexto, todos los días teníamos una visita nueva. Yo recuerdo que también estuve en la última entrega de las computadoras en la última escuela. Era como que cambió todo y era muy importante también el rol que cumplía en ese momento nuestra maestra porque ella se adaptó muy bien. Si bien era como nosotros, era un mundo totalmente nuevo, ella pudo manejarse de una manera muy buena. Seguramente habrá recuerdos de exploración juntos, ¿no? La maestra y ustedes, tratando de comprender cositas, viendo cómo se hace esto o aquello. Sí, tal cual, porque ya te digo, en ese momento, aparte del internet, era solamente en la escuela y ella trataba de manejar todo lo que se trabajaba en aula, como se venía manejando desde antes de la computadora, pero también siempre nos dejaba como un rato de media hora de lo que quedaba de clase, como para que nosotros pudiéramos sentarnos y explorar, y a su vez ella exploraba con nosotros. Me acuerdo que en ese momento también creamos un blog donde de ahí trabajábamos y tratábamos de mostrar cosas que se hacían acá en el pueblo, cosas que hacíamos nosotros, y ella era la que nos ayudaba a controlar eso, a que no se volviera una locura, porque si no íbamos a subir lo que quisiéramos nosotros y ella nos ayudó un montón en todo eso. Micaela, ¿y a vos qué era lo que más te gustaba? Porque hoy, por ejemplo, veía un documental donde, por ejemplo, había una gurisa que estaba fanatizada con la cámara y poder sacar fotos con la computadora. Hubo quienes preferían más los juegos. En tu caso, ¿qué fue lo que más te gustó de la computadora? ¿Qué fue lo primero que empezaste a usar? Sí, yo también empecé a usar mucho la cámara. Como ya te digo, el internet en sí lo usábamos en la escuela un poco más, el tema de la búsqueda que podía hacer se generaba ahí. Entonces, como lo que más tenía la computadora en ese momento era una cámara, los juegos y todo eso era en lo que la usábamos. ¿Tenés en ese sentido también recuerdos de familia, la familia en torno a la XO? Sí, claro. Me acuerdo, tengo una imagen muy clara de que un día tenía la computadora en la casa de mi abuela y mi abuelo agarró la computadora sin conocerla, sin saber cómo se abría, cómo se prendía, y la trató de prender y todo, sí. Para contarme un poco más, porque decís la trató de prender y todo, e intuyo que hay algo más detrás de esa historia. Claro, era como que abría la computadora y no sabía para dónde agarrar, era como un mundo totalmente nuevo para él, para nosotros era nuevo, imagínense para una persona mayor ver algo así tan chico que movía las antenitas, porque en ese entonces yo tenía la que tenía las antenitas verdes y eso, entonces era como todo nuevo. Y de ese primer encuentro de tu abuelo como con una especie de alien, que era esa XO, calculo que después con el paso del tiempo, sí, ya ratos compartidos con los sistemas más aceitados. Sí, claro. Después de ahí, bueno, intentamos arreglarnos de alguna manera y le mostraba cosas. Micaela, muchas veces se habla de las brechas que hay entre Montevideo y el resto del país, ¿no? De que los gurises y las gurisas del interior, especialmente de pueblos, quizás no de las capitales departamentales, pero que no acceden a muchas cosas que nosotros a veces desde la capital del país o las capitales departamentales se dan por sentadas, ¿no? La llegada de estas computadoras a esa escuela, ¿sentís que ayudó a achicar un poco esta brecha, que fue como una cosa así revolucionaria? Yo creo que sí, que fue algo que impulsó y que fue bueno también para el pueblo. Considero, desde mi punto de vista, que fue un buen plan el que se aplicó y que siempre está bueno que se vaya estudiando y que se siga viendo lo que está, cómo se está implementando, porque a veces lo podés aplicar y sin embargo lo podés dejar así y que no prospere. Sin embargo, considero que el plan Ceibal fue algo que se implementó y se implementó de una buena manera. Costó
porque pasaron 15 años y capaz que van a pasar unos años más y van a fallar cosas. Hoy por hoy considero que con el tema de la pandemia también fue algo que ayudó un montón, que si bien mucha gente no la sabe usar, porque pasa también que en la casa, a los que hay niños chicos, no todos saben implementar una computadora o cosas de esas, entonces considero que es un plan que se aplicó y que se está aplicando muy bien y que sí, que ha acortado bastante la brecha. Micaela Rodríguez desde Cardal, Florida, te agradecemos muchísimo por acercarnos esta experiencia y estos recuerdos acá en La Letra Chica. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, se viene divino. Qué lindo repasar todo esto, pensar en lo que se viene, en todo lo que ha sucedido. Yo que se me emociona, el plan Ceibal tiene todo. No para tanto en este caso porque estamos al aire, pero ¿a quién no se le cayó una lagrimita en todo este tiempo con el plan Ceibal? Es impresionante, la verdad. Sí. Imponente. Mañana habrá más La Letra Chica, hablaremos de Proyecto Neptuno, que es este proyecto de OCE que está sonando en estos últimos días y pasaremos eso en limpio para tomar agua, para potabilizar desde el Río de la Plata. Hay privados en el medio, veremos, mañana escarbaremos. Y quédense en la pantalla de TV Ciudad que se viene Línea de 3. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches, que descansen.